vuelos privados que os llevaban o recibíais a gente de Venezuela, por ejemplo? Me encargaba del catering, pero obviamente no me encargaba de las señoritas ni de pagar a las señoritas. Puedo decir quién estaba en esos pisos. Es que es de risa, todo esto es de risa, de verdad. Seguidores de política, en primera línea, lo que acaba de ocurrir no tiene precedentes. España está ante uno de los mayores escándalos políticos de su historia, una revelación que podría hacer tambalear al gobierno de Pedro Sánchez y destapar la cloaca más profunda del PSOE. Nadie en la Moncloa se lo esperaba. Pensaban que podían taparlo todo, que podían seguir silenciando a quienes se atrevían a hablar, que podían seguir manejando a la opinión pública a su antojo. Pero ahora, la verdad ha salido a la luz, y ya no hay forma de esconderla. Iker Jiménez, el periodista que no se calla ante nada, y Víctor de Aldama, el empresario que ha decidido ir hasta el final cueste lo que cueste, han dejado caer la bomba definitiva. Unas revelaciones que no solo confirman lo que muchos ya sospechaban, sino que dejan claro que la podredumbre dentro del PSOE ha alcanzado niveles inimaginables. Lo que se ha destapado en el programa Horizonte es algo de una magnitud colosal. Un entramado de corrupción, abuso de poder y prostitución que hasta hace poco parecía solo una teoría conspiranoica, pero que ahora tiene nombres, lugares, fechas y pruebas. Lo peor de todo es que el PSOE no tiene cómo negarlo. No han salido a dar la cara, no han intentado desmentir nada, no han sido capaces de responder con una sola palabra a las acusaciones de Aldama. El silencio delata su miedo. El gobierno de Sánchez está contra las cuerdas, pero en lugar de dar explicaciones, han decidido usar su única carta, la represión. Quieren silenciar a Aldama a toda costa. Y por eso han hecho algo insólito, el propio PSOE, actuando como acusación particular, ha exigido que lo vuelvan a meter en la cárcel. ¿Por qué ese pánico repentino? ¿Por qué quieren quitarlo de la escena pública lo antes posible? Aldama lo ha dicho claro, es inaudito. Están muy nerviosos. Me quieren encarcelar porque tengo información que puede hacerles caer. La estrategia del PSOE está clara. Antes, cuando se destapaba un escándalo, negaban todo. Después, cuando las pruebas eran abrumadoras, se inventaban excusas. Ahora, ni siquiera eso. Han optado por atacar directamente a la persona que se ha atrevido a hablar. Lo quieren ver entre rejas porque saben que, si sigue hablando, el gobierno de Sánchez no sobrevive. Pero lo más impactante no es eso. Lo que realmente ha hecho temblar los cimientos de la Moncloa es la trama de los pisos secretos. Lo que Aldama ha contado en Televisión Nacional es simplemente explosivo. Hasta ahora, muchos rumores hablaban de una red de corrupción y prostitución que operaba dentro del PSOE, con reuniones privadas en las que se cerraban contratos millonarios bajo la mesa, mientras se daban servicios especiales a algunos de los nombres más importantes del partido. Pero hasta hoy, nadie había puesto los nombres sobre la mesa. Aldama lo ha hecho. Y el impacto ha sido demoledor. El empresario ha revelado la existencia de un piso de lujo en la calle Atocha 25, un lugar en el que se celebraban reuniones privadas entre empresarios y altos cargos del PSOE, donde se negociaban contratos, se repartía dinero, se cerraban favores políticos y, además, había prostitutas. Y aquí viene el golpe definitivo. Entre las personas que frecuentaban ese piso estaban José Luis Ábalos, Ángel Víctor Torres y Koldo García. Sí, 3 de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez, 3 pesos pesados del PSOE, 3 figuras clave en el gobierno socialista. El testimonio de Aldama no deja lugar a dudas. Él mismo gestionaba el alquiler de esos pisos. Él mismo se encargaba del catering. Él mismo vio con sus propios ojos quién entraba y salía. Pero lo que pasaba dentro, eso solo lo pueden explicar los que estaban ahí dentro. Lo más fuerte de todo es que esto no es una acusación al aire. No es una simple conjetura. Hay pruebas. Carmen Porter, la esposa de Iker Jiménez, lanzó la pregunta que ningún otro periodista en España se ha atrevido a hacer. ¿Las mujeres que estaban en ese piso eran las mismas que aparecían en la agenda de Koldo García? Aldama no dudó en responder. Es muy probable. Porque en esos casos, era él quien se encargaba de eso. Este momento marcó un antes y un después.
En apenas unos segundos, Aldama acababa de vincular directamente a Koldo García con una red de prostitución dentro del PSOE. Y no lo hizo con insinuaciones. Lo dijo con una claridad brutal. Para quienes no lo recuerden, la agenda de Koldo García es un documento clave dentro de la investigación de corrupción en el PSOE. En esa agenda aparecían nombres de mujeres a las que se refería de manera despectiva, mujeres que, según lo que ahora sabemos, podrían haber sido las mismas que eran contratadas para las reuniones privadas de la cúpula socialista. Este escándalo no tiene precedentes. No estamos hablando solo de corrupción política o comisiones ilegales. Estamos hablando de altos cargos del gobierno en pisos privados con prostitutas, en reuniones donde se decidían contratos millonarios. Es un escándalo monumental. Un caso que podría acabar con el gobierno de Sánchez de la misma forma que escándalos similares han acabado con gobiernos en otros países. Y lo peor para el PSOE es que esto no ha hecho más que empezar. Aldama ya ha dicho que tiene más información. Más pruebas. Más nombres. Y Sánchez lo sabe. Por eso se han puesto en modo supervivencia. Por eso han iniciado la operación de ataque contra Aldama. Por eso intentan desprestigiarlo, presionarlo y meterlo en la cárcel. Pero ya es tarde. La verdad ha salido a la luz. El PSOE está en pánico. La Moncloa está en crisis. Y lo que viene a continuación puede ser incluso peor para ellos. Porque esto es solo la punta del iceberg. En las próximas horas podrían aparecer más pruebas, más testigos, más documentos, más detalles que hundan definitivamente a este gobierno. El PSOE no puede ocultarlo. Su estrategia de silencio ha fracasado. El mayor escándalo del gobierno de Sánchez ya está en la calle. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo reaccionará Pedro Sánchez ante estas revelaciones? ¿Saldrá a dar explicaciones? ¿Intentará echarle la culpa a otros? ¿O seguirá escondido esperando que el escándalo se diluya? Lo que está claro es que esto no se detiene aquí. Lo que ha soltado Aldama es solo el principio. Hay más información. Hay más verdades por salir. Y en la segunda parte de esta historia, vamos a descubrir lo que realmente se esconde detrás de esta red de corrupción y prostitución en la cúpula del PSOE. La bomba ya ha explotado. El PSOE está acorralado. Y lo que viene ahora puede ser aún más devastador. La verdad está a punto de salir por completo. Y aquí, en Política en Primera Línea, te la vamos a contar sin censura. Lo que parecía ser un simple escándalo político se ha convertido en una crisis sin precedentes que puede hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez. Iker Jiménez y Víctor de Aldama han destapado algo que va mucho más allá de la corrupción habitual a la que nos tiene acostumbrados el PSOE. Lo que nadie imaginaba es que detrás de las comisiones millonarias, de los contratos fraudulentos y del saqueo a las arcas públicas, se escondía una red de prostitución vinculada directamente a los altos mandos socialistas. Y lo peor de todo, hay pruebas. Las revelaciones de Aldama han provocado el pánico absoluto en la Moncloa. Nadie en el PSOE ha sido capaz de desmentir lo que se ha contado. Han optado por el silencio, por el mutismo total, porque saben que cualquier palabra que digan puede convertirse en su sentencia. El punto clave de esta bomba política es la existencia de los pisos en la calle Atocha 25. Aldama ha dejado claro que en esos lugares se organizaban encuentros privados donde se cerraban acuerdos millonarios y, al mismo tiempo, se ofrecían servicios especiales a algunos de los más altos cargos del PSOE. Entre ellos, el exministro José Luis Ábalos, el expresidente canario Ángel Víctor Torres y el operador clave del PSOE, Koldo García. Pero lo más impactante es lo que vino después. Porque esta red de prostitución no era algo improvisado, no era un capricho de una noche. Era un sistema. Un entramado que operaba con dinero público, con recursos del Estado, con una impunidad total mientras el gobierno socialista se llenaba la boca hablando de feminismo y derechos de las mujeres. Y aquí entra en juego la agenda de Koldo García, el hombre clave en la corrupción del PSOE. Cuando Carmen Porter, la esposa de Iker Jiménez, lanzó la pregunta que nadie en los medios de comunicación se había atrevido a hacer, todo cambió.
¿Las mujeres que estaban en esos pisos eran las mismas que aparecían en la agenda de Koldo García? La respuesta de Aldama fue demoledora. Es muy probable. Porque en esos casos, era él quien se encargaba de eso. Silencio absoluto en el plató. El momento en el que se destapó una de las verdades más sucias de este gobierno. Koldo García, el mismo que ya está en el ojo del huracán por los contratos millonarios fraudulentos, el mismo que manejó cientos de millones de euros en comisiones, también estaba al mando de una red de prostitución al servicio del PSOE. Esta agenda no es un simple cuaderno con nombres. Es la prueba del delito. En esa agenda, que fue descubierta en una de las investigaciones sobre los contratos corruptos del gobierno de Sánchez, aparecían nombres de mujeres a las que se refería con términos degradantes y despectivos. Ahora, con la declaración de Aldama, queda confirmado que estas mujeres no eran simples acompañantes. Formaban parte de un sistema en el que se combinaba la corrupción con el abuso de poder. Esto ya no es política. Tú entrabas, como se ha dicho, como Pedro, por tu casa, en ciertos ministerios, no había ningún tipo de control sobre tu vehículo y se hacían negocios y tú eras uno más allí, no precisamente alguien esporádico. Así es. Además, eso es algo que se puede demostrar. Quiere decir, el Ministerio de Transportes tiene una base de datos de quién entra y sale. En la parte de atrás del ministerio, donde está el patio por donde entra el ministro, hay un cuarto donde hay guardias civiles y reciben al ministro. Quiere decir, yo pasaba directamente con mi coche, la barrera se abría cuando detectaba mi matrícula, yo pasaba por donde pasaba el ministro y cogía el ascensor, que es el único que lo coge el señor ministro, y subía directamente a la planta noble donde está el despacho de Koldo García y colindante el despacho de José Luis Ábalos, obviamente con las salas de administración y otras salas. Pero eso se puede demostrar fácilmente. Si es que es muy sencillo con pedir un informe al Ministerio, con pedir a Guardia Civil que diga a la gente que estaba en ese momento ahí, o que se pillan las cámaras, de grabación que había en el patio trasero y en el que se verán las veces que yo entraba sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de nada. Entraba a mi coche, entraba yo, saludaba y iba directamente para arriba desde el ascensor del ministro. Víctor, ¿entrabas de la misma forma también a la zona privada del aeropuerto de Barajas? Es decir, a coger vuelos privados que os llevaban o recibíais a gente de Venezuela, por ejemplo. Bueno, eso no sé qué tipo de información es. Yo nunca he hecho eso. Quiero decir, la vez que yo he ido a la Terminal 1 Ejecutiva ha sido para recibir a la vicepresidenta de Venezuela en el concepto de temas políticos, y otras veces que he ido ha sido para recibir amigos míos que venían con su avión o empresarios que venían con su avión, nunca para hacer temas de políticos venezolanos ni ningún tipo de cosa de gente de Venezuela. Al igual que también he ido a la sala de autoridades en la Terminal 4 con el señor José Luis Ábalos, que también se puede demostrar porque hay un control. Cuando fuimos a México, yo obviamente iba en esa comitiva, que igual nadie me conocía, yo iba por lo visto en otro avión, iba en otro asiento. Es que es de risa, todo esto es de risa, de verdad. Esto es crimen. Ante este terremoto político, la respuesta del PSOE ha sido la peor posible. En lugar de dar explicaciones, en lugar de intentar limpiar su nombre, han optado por una estrategia de represión y ataques personales. Quieren callar a Aldama como sea. Por eso han hecho lo nunca visto en la democracia española. El propio PSOE ha pedido que vuelva a la cárcel. Sí, un partido político exigiendo el encarcelamiento de un ciudadano solo porque ha decidido contar la verdad. Ya no es solo una cuestión de corrupción. Es una cuestión de totalitarismo. Pero esto no les va a servir. El escándalo es ya incontrolable. Cada día que pasa aparecen nuevas pruebas. Cada hora que pasa hay más filtraciones. Y lo que se viene es aún peor para el PSOE. Porque hay más nombres. Porque hay más pisos secretos. Porque hay más pruebas. Y porque Aldama ha dejado claro que no se va a callar. Las revelaciones de Aldama son el principio del fin para el gobierno de Sánchez.
El silencio del PSOE es la prueba definitiva de que tienen miedo. Pero hay algo que todavía nadie ha respondido. Si en esos pisos estaban Ábalos, Torres y Koldo García, ¿quién más estaba? Si Koldo se encargaba de las señoritas, ¿quién le daba la orden? Si todo esto se hacía con total impunidad, ¿quién lo protegía desde arriba? Porque es imposible que Pedro Sánchez no supiera nada. Es imposible que esto se organizara sin la complicidad de los más altos niveles del gobierno. Y esa es la gran pregunta que en la Moncloa no quieren responder. ¿Sabía Pedro Sánchez lo que pasaba en esos pisos? ¿Era consciente de la red de prostitución que se movía entre los altos cargos del PSOE? Y si lo sabía, ¿por qué lo permitió? Porque, si se demuestra que Pedro Sánchez tenía conocimiento de esta trama, su carrera política está acabada. Y no solo la suya. Todo el PSOE se hunde con él. Lo que ha hecho Iker Jiménez al dar voz a Aldama ha cambiado el rumbo de la política española. A partir de ahora, nada será igual. El gobierno de Sánchez está tocado y hundido. El PSOE sabe que no puede detener lo que viene. Y lo que viene es una oleada de información y pruebas que van a seguir golpeando a este gobierno sin piedad. España está ante uno de los mayores escándalos de su historia. Lo que se ha destapado es demasiado grande para taparlo. Lo intentarán. Usarán su poder mediático. Tratarán de manipular a la opinión pública. Pero esta vez, no les va a funcionar. Las pruebas están ahí. Los nombres están ahí. Y la verdad ya ha salido a la luz. Ahora, la única pregunta que queda es cuándo caerá Pedro Sánchez. Porque esto es solo el principio. La red de corrupción y prostitución del PSOE es demasiado grande para esconderla. Y lo que viene puede ser incluso más devastador. Iker Jiménez y Aldama han soltado la bomba. El gobierno de Sánchez ya no puede escapar. El fin está más cerca que nunca.